Es 27 de enero de 1871. Desde los primeros días del año, el calor y la humedad no dan respiro a los habitantes de Buenos Aires. Al agobio provocado por el clima sofocante, se suman ahora copiosas lluvias que tornan intransitables las calles de la ciudad, convertidas en verdaderos ríos de basura y lodo. Ni siquiera la noche trae un poco de alivio a los apesadumbrados porteños, porque si bien la temperatura baja unos grados al final de la jornada, con la penumbra llegan los implacables mosquitos. Tres personas mueren ese día, presumiblemente de fiebre amarilla. Las autoridades municipales porteñas no dan a conocer la noticia. Temen que un estado de pánico gane el ánimo de la población. Prefieren esperar a que el desarrollo de los acontecimientos ofrezca un panorama más claro sobre un posible brote epidémico. Como ecos de la guerra del Paraguay, desde las ciudades de Asunción y de Corrientes llegan noticias sobre cuantiosas muertes, ya no provocadas por los feroces combates entre las tropas paraguayas y las de la Triple Alianza, sino por una epidemia de fiebre amarilla. Algunos porteños temen que, como el cólera que tantas muertes provocara 3 años atrás, la fiebre amarilla continúe río abajo por el río Paraná y llegue hasta el puerto de Buenos Aires. Otros, en cambio, prefieren suponer que se trata de una falsa alarma. En el ambiente médico de Buenos Aires tiene lugar discusiones, conjeturas y fuertes polémicas. Están aquellos que piden tomar medidas urgentes y están quienes niegan la existencia de la fiebre amarilla en el ambiente. Desde las páginas de los periódicos, algunos periodistas se hacen eco de este último diagnóstico y restan importancia al asunto. Mientras tanto, la vida cotidiana de los porteños sigue su curso. La propagación de la fiebre amarilla también. En los meses siguientes, Buenos Aires vivirá la peor tragedia de su historia. La fiebre amarilla asolará con violencia a sus desprotegidos pobladores, provocando la muerte de muchas personas y la huida de otras. Frente a los dramáticos resultados, se hizo evidente el error de aquellos que desestimaron la gravedad de la enfermedad cuando los afectados eran solo unos pocos. Sin embargo, no actuaron así por descuido. En ese primer momento, la decisión estaba lejos de ser sencilla. La alternativa era dar la voz de alarma, arriesgándose a una estampida general o esperar a tener más elementos de análisis para hacer un diagnóstico aproximado. ¿Era posible, con los conocimientos médicos de la época, saber cuán grave podría ser la situación? La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti, un insecto pequeño comparado con otros mosquitos, de cuerpo esbelto y alargado, color oscuro y con líneas blanquecinas en el dorso. La temperatura óptima para su desarrollo hace que se lo encuentre en zonas tropicales y templadas. Si bien Buenos Aires está en el límite sur de su área de dispersión, es un habitante corriente de esta ciudad. A diferencia del mosquito anófeles transmisor de la malaria, el Aedes aegypti vive lejos de los pantanos, en el interior de las casas, oculto en recovecos de los que sale en las noches para alimentarse. Unos pocos centímetros cúbicos de agua alcanzan para mantener vivas sus larvas. Por eso suele encontrárselas en baldes, latas o botellas próximos a las viviendas. Es precisamente su hábito casero y nocturno el que le permitió sobrevivir e infectar a tantas personas en 1871 a pesar de las bajas temperaturas externas. Nada de esto se sabía cuando la fiebre amarilla estalló en Buenos Aires. Por entonces era frecuente que las enfermedades infecciosas fueran atribuidas a las miasmas, es decir, a los efluvios o emanaciones nocivas que se suponían desprendían de los cuerpos enfermos, las materias orgánicas en un estado de putrefacción o a las aguas estancadas. La fiebre amarilla estaba dentro de las enfermedades consideradas epidémicas y miasmáticas, y la medicina tenía muy poco para hacer frente a ella.
Es 27 de enero de 1871. 3 casos fatales de vómito negro tienen lugar en el barrio de San Telmo. En reunión secreta, la comisión municipal convoca a un grupo de médicos que confirman el inicio de un brote de fiebre amarilla. Creyendo que pueden controlarlo, las autoridades no dan la noticia. Sin embargo, no pueden evitar que la novedad tome estado público. No tardan en darse los debates en el ambiente médico de Buenos Aires, entre los que piden medidas urgentes y los que le restan toda importancia. El asunto se dilata entre pujas y dudas sobre el diagnóstico. Mientras tanto, la epidemia se extiende de los conventillos de San Telmo a otros barrios. Llega marzo y el titubeo de las autoridades continúa. Mientras el gobierno de Emilio Castro cierra los saladeros, la comisión municipal permite el festejo de los carnavales, pero suspende las clases y ordena la formación de cordones sanitarios en las manzanas afectadas. Finalmente, el Consejo de Higiene Pública, dependiente del municipio, emite instrucciones sanitarias a la población, designando comisionados por manzanas. Dispone, además, la desinfección de las letrinas y el encalado de las paredes. Aconseja no consumir leche y agua sin hervir y sugiere quemar los objetos, las ropas y las camas de personas fallecidas. Además, propone marcar las casas donde hubiera fiebre amarilla, quemar alquitrán en las esquinas y recolectar la basura para limpiar las calles. Con el correr de los días, los lazaretos y hospitales no dan abasto y el cementerio también colapsa. Desde 1867 funcionaba en lo que es hoy el Parque Ameghino de la ciudad de Buenos Aires el Cementerio del Sud, creado como enterratorio para víctimas del cólera. En poco tiempo rebasó su límite y las autoridades debieron buscar un nuevo lugar. La fiebre amarilla no detuvo el carnaval. Algunos pensaron que la suspensión de las fiestas era una medida impopular que perjudicaría sus aspiraciones políticas acerca de las elecciones y no hicieron nada por evitar las aglomeraciones. La Comisión Municipal porteña autorizó los festejos y, como todos los años, un cañonazo al mediodía fue la señal del inicio del juego con agua. La diversión incluía baldazos y huevos rellenos con agua sucia o perfume. Por las noches la gente se agolpaba en los teatros para bailar y lucir sus máscaras. Mientras muchos se divertían en las calles, los médicos corrían de un lado a otro para socorrer a los enfermos, cuyo número iba en aumento. El 10 de marzo se decidió por la Chacarita de los Colegiales, campo de recreo de los alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires, ubicado en lo que hoy es Parque Los Andes, frente al actual cementerio de la Chacarita. Hasta allí se extendieron las vías del ferrocarril del oeste para que la locomotora La Porteña arrastrara los vagones fúnebres hasta el nuevo cementerio. Como ocurrió en otras pestes, en otros tiempos y en otros lugares, la ausencia de un culpable visible llevó a buscar un chivo expiatorio, y como en esos otros lugares y tiempos se terminó por acusar falsamente a un determinado grupo humano, esta vez los señalados fueron los inmigrantes italianos. Insistentemente se hizo hincapié en su forma de vivir, hacinados y con poca higiene, como la causa de la epidemia, sin considerar que esas condiciones eran producto de la pobreza y la miseria a la que habían sido arrojados por quienes, luego de convocarlos a poblar la Argentina, los habían abandonado a su suerte, negándoles toda ayuda oficial. La Comisión Municipal y la propia Comisión Popular, con el apoyo de la policía, llevaron adelante el desalojo de los conventillos, quemando la ropa y las escasas pertenencias de sus inquilinos, lanzándolos a la calle sin alimentos ni atención médica. Pero ninguna medida parece detener la epidemia, que se extiende por todos los barrios de la ciudad, sin distinción de clases sociales ni origen. Médicos, enfermeros, sepulteros, personas ilustres, hasta el vicepresidente de la República
caen víctimas de la enfermedad. En el mes de abril, el número de muertos crece dramáticamente. Se pasa de 250 víctimas fatales por jornada a un máximo de 503 en el día más trágico de toda la epidemia. La Comisión de Higiene y los diarios recomiendan el abandono de la ciudad. Más de la mitad de los habitantes huyen de Buenos Aires, al éxodo iniciado por los sectores sociales altos a los barrios de Flores y Belgrano. Ahora se suman las familias menos adineradas, que se escapan a Moreno, Merlo y San Martín para instalarse en carpas y vagones de ferrocarril dispuestos por el gobierno provincial. Pero no todos dejaron la ciudad. Los pobres, ya fueran inmigrantes o porteños, y entre los últimos los afroamericanos, no pueden escapar de su infortunio. Tampoco se fueron muchos médicos, enfermeros, farmacéuticos, integrantes de las comisiones o vecinos anónimos que decidieron quedarse y ayudar al prójimo, aunque en eso se les fuera la vida. En mayo el brote de fiebre amarilla comenzó a ceder y el 2 de junio fue el primer día sin que se registraran defunciones por la enfermedad. La ciudad no volvió a ser la misma. Luego de ese doloroso aprendizaje, las autoridades iniciaron las obras de saneamiento y de infraestructura necesarias para acondicionar Buenos Aires a los nuevos requerimientos de los porteños en el nuevo siglo. Aunque es mucho el tiempo que transcurrió desde aquella epidemia de fiebre amarilla, el Aedes aegypti nos sigue desafiando con su presencia, pero esta vez con la enfermedad del dengue. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurriera en aquel difícil año de 1871, hoy contamos con mucho conocimiento sobre el mosquito transmisor. ¿Sabremos aprovecharlo?